El tema de hoy, sin lugar a dudas, la huelga indefinida, principalmente llamada por gremios docentes y secundada también por los trabajadores de la construcción. Posición del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Carla León, bienvenida y buenos días. Carla, buenos días. Vamos a hablar con Carla León, ella es directora general de trabajo del Mitradel. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo va a ser este llamado a huelga en el sector construcción? Carla, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal a todos y especialmente a la teleaudiencia y a la audiencia también en este importante programa? Bueno, ¿cómo está la situación de la huelga? ¿Qué tan legal es la huelga de hoy? ¿Y cuál es la posición del Ministerio de Trabajo de esa llamada huelga? Bueno, ya hablamos con el sector del Ministerio de Educación, pero de la parte, porque según lo que se estaba comunicando ayer, será secundada por el sector construcción y trabajadores de las bananeras. Sí, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Bueno, creo que es importante ante todo tener claro el contexto de lo que es una huelga. Ujú. Cuando nosotros hablamos de huelga en el contexto eminentemente laboral, nos referimos a un abandono temporal de las funciones que desempeña un trabajador previo al cumplimiento de una serie de requisitos legales para que la misma pueda consolidarse. En este sentido, el Ministerio de Trabajo no tiene actualmente ningún pliego de peticiones que haya secundado el mal llamado a huelga que se está promoviendo en el día de hoy. Y esto es importante que la ciudadanía esté clara. Un tema es un llamado a huelga que esté obviamente consolidado sobre la base de parámetros establecidos en el Código de Trabajo, y otra situación, como es la que se está consolidando, es el tema de una paralización de hecho. ¿Qué, qué, ¿Y qué, por qué? mar- qué marca esto, licenciada? Porque si no hay ninguna petición formal de las agrupaciones porque ellos lo denominan huelga indefinida, han realizado paralizaciones temporales de 1 o 2 días, en este caso ahora sí es un llamado a huelga indefinida, ¿qué abarca desde el punto de vista legal laboral? Bueno, desde el punto de vista laboral, licenciada, básicamente implica que cuando una persona es contratada, ya sea en el sector público o en el sector privado, y obviamente quiere sumarse a esa paralización de hecho que no está consolidada legalmente en el procedimiento que se tipifica en la norma, obviamente ahí hay que tener presente, cuando usted presta un servicio, usted lo está haciendo dentro de un horario de trabajo. Y Sí. si usted no se apresta a ir a su lugar de trabajo, sobre pretexto de que está apoyando una paralización que no está abonada en un procedimiento de huelga legalmente tipificado en el Código de Trabajo, lo que puede darse a pie es que el empleador pueda tipificar algún tipo de sanción o incluso interpretarse esa conducta por parte del trabajador como un abandono. Sí, ¿Y por qué es importante que la ciudadanía tenga claro ese contexto, licenciada? ujú. Porque si bien todo el mundo tiene derecho a manifestarse, y creo que también ya lo han hecho alusión distintas autoridades, lo cierto es que hay una línea muy delgada entre manifestarse y tratar de utilizar esa manifestación para promover una huelga que no es el concepto legal de lo que se está patrocinando en el día de hoy. Precisamente esa era la parte que le iba a consultar, licenciada, porque siempre señala que todo trabajador tiene derecho a huelga. Y aún más en el caso, si hablamos hacia el área de la construcción, ellos tienen el respaldo de un sindicato. En este tema, si ellos se van a paro, ellos dicen que están respaldados económicamente por las cuotas que ellos pagan a través del sindicato. Sin embargo, usted nos dice que no hay nada legal de petición precisamente para realizar esta huelga. ¿Cómo se maneja? Sí, cuando una organización social, llámese sindicato o un grupo no organizado de trabajadores, contempla en el sentido de presentar un pliego de peticiones por un alcance ya sea de tipo económico o por una violación a la norma laboral, hay que presentar un documento ante el Ministerio de Trabajo. Luego que ese documento es debidamente verificado, revisado y se da el traslado a la empresa, es que empieza el proceso de pliego de peticiones o proceso de conciliación. Este proceso de conciliación tiene varias etapas para poder sumarse a que después de haber agotado la vía del procedimiento de conciliación en el Ministerio de Trabajo, entonces la organización social, si no ha llegado a un acuerdo o un consenso con su empleador, tiene que hacer una declaratoria de huelga por escrito.
y previo a esa declaración previa por escrito, si se ha consumado, consolidado este procedimiento de conciliación, entonces puede darse la viabilidad de un llamamiento a huelga. O sea que Pero como la dijimos, huelga que se convoca a partir dentro de unos minutos, unos 8 8 minutos, minutos. ¿es no es ilegal una entonces huelga, al no no haberse es una solicitado huelga. formalmente? No es una huelga, licenciada, porque no ha cumplido el procedimiento de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Esto es una paralización de hecho y es importante que la ciudadanía tenga clara que un tema de huelga indefinida no es el término correcto y puede prestarse a confusión, Sí. porque entonces la gente entiende que porque tengo un derecho de huelga que está tipificado legal y constitucionalmente, yo puedo saltarme ese procedimiento para entonces contemplar una paralización. Recordemos que la norma es muy clara. La huelga siempre contemplará un abandono temporal del puesto de trabajo siempre y cuando haya cumplido los requisitos legales. Por consiguiente, si yo no he cumplido el procedimiento legal para un llamamiento a huelga, yo no puedo utilizar o tergiversar ese concepto para hacer esta paralización una huelga indefinida, porque como vuelvo y reitero, no hemos tenido ningún conflicto promovido por los sindicatos gremiales que están haciendo este llamamiento de paralización para promover una huelga indefinida. Y obviamente lo que puede conllevar esto es que las personas que están apoyando esta paralización de hecho, el empleador puede hacer uso de los mecanismos, ya sea de interpretar esta situación como abandono del puesto de trabajo porque no existe un contexto legal que ampare esta situación, o por el contrario, también, como ustedes saben, toda contraprestación de servicio uno la da sobre la base de que sobre el tiempo trabajado es que se da el pago del salario. Entonces tenemos que tener claro el contexto de qué es una huelga legalmente como tal y qué es una paralización de hecho, que bajo ningún concepto son sinónimos. Okay, que es la Ok, eso es paralización. importante mencionarlo, licenciada León, porque hoy, por ejemplo, es legal que los trabajadores que no asistan a las construcciones que hay se les descuente su salario. Vuelvo y reitero, si obviamente los trabajadores de la construcción y obviamente se suman a esa paralización de hecho que no está consolidada en una huelga legal, obviamente el empleador tiene los mecanismos para hacer las correspondientes llamamientos o atenciones con respecto al tema del salario de los No trabajadores. tiene nada que Y ver yo con la creo, violación que muchas veces argumentan que tienen el respaldo de convenciones, por ejemplo, en el caso de la construcción, que tienen convenciones que les permite, en el caso y utilizando el término que ellos han señalado de huelga indefinida, que esto es legal. bueno, las convenciones colectivas ciertamente son acuerdos que hacen los trabajadores y en estos casos las organizaciones sociales con los empleadores. Es decir, una convención colectiva no es un acuerdo o un documento que obviamente el sindicato solamente pueda abonar o indicar que aplica para él. Aplican para ambas partes. Y en este sentido, si bien es cierto, hay una convención colectiva que establece una serie de prerrogativas, derechos, obligaciones e incluso alcances mucho mayores de los que pueda contemplar el Código de Trabajo, lo cierto es que una convención colectiva no puede ir por encima de lo que establece la ley. Y el Código de Trabajo es claro en esto. Una huelga es un abandono temporal siempre y cuando cumpla con los requisitos legales. Y si yo voy a hacer hincapié en un tema de convención colectiva para hacer alusión a una paralización de hecho que no ha cumplido el procedimiento legal, estoy creando más bien una confusión en la ciudadanía con respecto al contexto de lo que es una huelga versus una paralización de hecho. Siempre como Ministerio de Trabajo abonamos a que si existe un conflicto colectivo por parte de los trabajadores, debemos ante todo mediar y apelar para que la situación pueda ser canalizada a través de una conciliación o a través de conversaciones. Pero estar en una situación de hecho, alegando una huelga que no está amparada en el contexto legal, realmente es una situación que como ministerio nosotros no podemos respaldar porque no se ha cumplido el procedimiento. Y Ok. mal pudiéramos salir a los medios decir que es cierto el tema de la huelga indefinida. No es una huelga indefinida, es una paralización de hecho que está promoviendo unas organizaciones sociales que no han cumplido el procedimiento legal y que obviamente va a tener sus revetes y su contexto para los trabajadores porque, como bien hicimos hace alusión, el empleador puede aplicar los mecanismos con respecto a los trabajadores que no han asistido en el día de hoy, porque obviamente no existe una huelga como tal que respalde esta situación,
y por consiguiente también se puede interpretar como un abandono en el puesto de trabajo. Ok, entonces la situación hoy es que este llamado a huelga es ilegal y que Es por una el Ministerio de paralización, de Trabajo hecho. es una paralización que se está dando de hecho. Esa es la palabra que está tomando el Y Ministerio que de Trabajo. podría interpretarse, de acuerdo a la licenciada, en un abandono de puestos, para que tomen en cuenta. Así es. Así que, bueno, es lo que esta es la posición oficial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a la paralización llamada hoy por parte del sector educativo y del sector de trabajadores de la construcción. Gracias, Carla León. Gracias a usted. Vamos a